Hola, hola, mi nombre es Kelly Johanna Izaza y voy a hablar sobre las mujeres, negras y viejas. Al escuchar a mi profesora de Seguridad Social decir que debíamos hacer un proyecto de aula titulado Mi vida frente al sistema de seguridad social, mi corazón comenzó a palpitar fuertemente. Mi mente no paraba de decir, ¿por qué sencillamente no me hace una evaluación sobre los temas que vimos en clase? ¿Por qué no me evalúa cómo se liquida una pensión? ¿Por qué no me pregunta mejor sobre los riesgos profesionales? ¿O por qué no tal vez sobre la pensión de invalidez? Sin duda, es mucho más fácil aprender lo que dice la ley 100 que reflexionar sobre uno mismo. Pensarse a sí mismo dentro de las categorías que cubre el sistema de seguridad social asusta. Y si la vejez es algo tenebroso, pensarse en la vejez como una mujer negra no da más que temor. Para empezar, vamos a hablar de lo que es ser mujer. Pese a los grandes cambios, las mujeres de hoy, de pleno siglo XXI, siguen siendo sujetas a ataques, desde el lenguaje hasta la propia acción física, desde el rechazo hasta el acoso. Muchas no se dan cuenta siquiera. Es que la igualdad formal que proclaman las leyes hace que se disfrace la realidad. Las mujeres tienen los mismos derechos, pero en la realidad los hombres siguen siendo más privilegiados. Como estudiantes de Derecho aprendemos a estudiar las normas, a interpretarlas, aprendemos filosofía del derecho y el deber ser. Aprendemos a amar nuestra Constitución, a respetar lo que allí se plasma. En el curso de Constitucional estudiamos el articulado y nos extasiamos leyendo el artículo 13, que establece que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, que recibiremos la misma protección y el mismo trato de las autoridades. Como personas que no hemos salido de la academia, creemos que basta con esta consagración constitucional para que la mujer sea tratada con igualdad, o por lo menos con dignidad. Sin embargo, en la vida real podemos analizar que esta consagración constitucional no es aplicada. Vemos que las mujeres en pleno siglo XXI sufrimos de explotación, discriminación y exclusión. En el ámbito económico, profesional y laboral se ha otorgado papeles totalmente distintos a hombres y mujeres, pues las mujeres se han visto inmersas en una serie de trabajos que no son remunerados y que tampoco son considerados a la hora de adoptar unas políticas públicas. Pues las mujeres son consideradas como elementos esenciales de la vida. Se les considera pues como agentes económicos, pero en la esfera netamente familiar. Debido a esa explotación, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, cuando se hace un análisis de la pobreza, las mujeres son dominantes, y es por ello que se ha hablado de feminización de la pobreza. Esto está directamente relacionado con el hecho de que sea la mujer quien tiene esa función biológica de procrear, pues cuando las mujeres son madres dedican más horas al día para la realización de trabajo doméstico y al cuidado de sus hijos, de sus familiares enfermos, de los ancianos que hay en el hogar y a la preparación de alimentos. Y una cantidad de actividades que las dejan por fuera de los trabajos y por fuera del sistema de seguridad social. Aun cuando una mujer logra ser parte del trabajo y no solo hacer esa fuerza de trabajo, es sometida a aceptar un menor salario, es sometida a aceptar que haya una inseguridad contractual, que hayan unas prestaciones reducidas, sin importar que la Organización Internacional del Trabajo prohíba discriminar en el empleo a las personas, ya sea por razón de su sexo, color de piel, por su religión, ideas políticas o por su origen social. Las mujeres han sido discriminadas en el trabajo y es en ese punto donde se hace importante entender la diferencia entre discriminación y desigualdad. Porque la desigualdad se refiere a la manera a la que se distribuye un bien en una población y la acción de dar un trato diferente a las personas que ya tienen desigualdades sociales no se le puede llamar de otra forma que discriminación. Debido a la desigualdad y a la discriminación que sufre la mujer de forma explícita e implícita, se ve afectada en su vida con relación al sistema de seguridad social, pues las mujeres obtienen una menor pensión debido a la densidad de semanas que logran cotizar, puesto que en su vida laboral dedican más tiempo a esas labores no remuneradas, dedican más tiempo a sus hogares que a hacer esas propias cotizaciones. Es por eso que en Latinoamérica la mayoría de mujeres se emplean como empleadas del servicio doméstico, la industria manufacturera y en la agricultura. Y tristemente hay una brecha salarial de género cuando hay condiciones económicas desfavorables, porque son esas mujeres las primeras en perder sus empleos.
Además, las mujeres son las principales perceptoras de pensiones no contributivas, es decir, son preceptoras de las pensiones que dejan sus cónyuges o compañeros permanentes, pues las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres, pero su papel reproductor en la sociedad la deja desprotegida y obligada a permanecer en esa pobreza. En cuanto a la salud, las mujeres tienen un menor acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos. Esto debido a la falta de autonomía e independencia económica, sumado a los problemas derivados de la maternidad, la violencia de género y los continuos abusos. Es muy importante pues que esa brecha de género sea corregida y es en principio el legislador quien debería encargarse de esto, pues la desigualdad salarial, la densidad de cotizaciones en la trayectoria laboral de la mujer debido a su rol reproductivo son determinantes en la brecha de género que hay en cuanto a la pensión de vejez, pues los mínimos de cotizaciones de semanas que debe tener una mujer y un hombre son iguales, sin tener en cuenta el trabajo no remunerado que la sociedad le ha asignado a la mujer por el solo hecho de serlo. Y es en este punto donde esa igualdad formal de densidad de cotizaciones deriva en una desigualdad para la mujer. El trabajo involuntario a tiempo parcial evidencia la feminización del trabajo a tiempo parcial, porque es por medio de este tipo de empleos que las mujeres pueden cumplir con el cuidado de sus niños, de los ancianos, de los enfermos y con las actividades domésticas, que en la mayoría de hogares necesariamente son asumidas, sea por una o por varias mujeres. Por lo anterior, el legislador debe apuntar a aplicar una perspectiva de género en todo el marco normativo de la seguridad social, pues es necesario que hayan unos mecanismos que le permitan a las mujeres generar derechos propios a la pensión de vejez. Es necesario que la igualdad no sea solo formal y es indispensable que haya una igualdad entre iguales, porque de lo contrario, la vida de las mujeres en la vejez seguirá sumando a los índices de pobreza del país. Es decir, si el sistema sigue así, en el mejor de los casos, las mujeres seguirán teniendo una mesada pensional menos cuantiosa. En segunda instancia, vamos a hablar de lo que es ser negra. Resultaría inocente pensar que el racismo estructural, que por siglos ha permanecido en nuestra sociedad, no se encuentra presente dentro de las luchas sociales y feministas. Si ya sabes lo que representa ser mujer, la discriminación y la desigualdad que comprenden serlos, ahora nos pensaremos en cómo es ser una mujer y además ser una mujer negra, es decir, ubicarse dentro de dos categorías marginadas y ampliamente maltratadas. El feminismo negro tiene entrada en el pensamiento decolonial, puesto que cuando hablamos de feminismo se piensa en unos postulados blancos, europeos y norteamericanos. Sin embargo, el hecho de que un grupo de mujeres, que sin duda es más privilegiado, nos indique qué es el género, qué es el patriarcado, qué es la mujer y cuáles deben ser las formas de emancipación, como si estas fueran universales y aplicables para todas las mujeres, no es más que un acto colonial. Y el problema es que el feminismo no puede ser uno, porque las mujeres somos diversas. Es posible resaltar que las vivencias de las mujeres afro y de las mujeres blancas no ha sido igual. Y esto es porque hay rasgos que no desaparecieron con la esclavitud, sino que al día de hoy perduran de forma estructural. Y son esos rasgos los que llevaron a las mujeres negras de los Estados Unidos a plantear que su lucha no se encontraba relacionada con las luchas de las mujeres feministas blancas, pues las mujeres blancas que pedían justicia en aquel entonces para las mujeres también pidieron la segregación de las mujeres negras. Las mujeres negras sí podían marchar, pero podían marchar separadas de esas mujeres blancas. Por lo anterior, es claro que si bien las mujeres negras debían luchar contra ese patriarcado, también tenían una lucha contra el racismo, y es en este punto donde hablamos de la interseccionalidad, pues ser mujer y ser negra te ponen una desventaja con respecto a las mujeres blanco mestizo e indígena. Las feministas negras comienzan a cuestionar el racismo que hay al interior del feminismo y la necesidad de atender a las complejas intersecciones constitutivas de las relaciones subordinadas a las que se enfrentan estas mujeres, respondiendo no solo a las relaciones de género o de clase, sino también al racismo, a la lesbofobia y otras características y otras áreas que te suman más criterios para ser discriminado. Las mujeres negras
se enfrentan a la discriminación ante el mundo laboral, pues están relegadas a las peores condiciones con respecto a mujeres blancas mestizas. Las mujeres negras tienen mayores obstáculos para salir de la pobreza. La OIT dice que todas las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en Latinoamérica, la mayoría son afrodescendientes e indígenas. La mayoría trabajan jornadas extendidas y tienen salarios muy inferiores a los establecidos por los diferentes estados. Es muy importante analizar por qué las mujeres negras se ven inmersas en más desigualdades sociales, y un punto de partida podría ser la discriminación premercado, y pues evidencia que hay mayor analfabetismo y menores oportunidades para acceder y permanecer en el sistema educativo. Al menos el 40,7% de las mujeres negras entre los 15 y los 24 años están por fuera del sistema educativo, dando pie para que las mujeres negras sean propensas a tener trabajos informales y por tanto menos posibilidades de moverse de la situación social que están viviendo, pues la mayoría de ellas viven en la pobreza. Las mujeres afro en Colombia han tenido una mayor afectación por el desplazamiento forzado, sea por la violencia o sea por la precariedad laboral, que las impulsa a migrar a otras zonas más urbanas para buscar oportunidades de trabajo. Y es en ese punto donde la falta de oportunidades laborales ha funcionado como un dispositivo que ha expulsado a la población negra de sus territorios de origen. Cuando las personas afro son forzadas a salir de sus territorios, se establecen en un lugar no apto para el desarrollo social. Por ejemplo, las personas afro que se han desplazado hacia Medellín se han instaurado en comunas como Villahermosa, Buenos Aires, Santa Cruz, Robledo, San Javier, Manrique, Aranjuez. Y si buscamos lo que tienen en común estas zonas, es que en estas comunas están muy por debajo de los indicadores de calidad, lo cual se termina materializando en el poco acceso a servicios públicos, sanitarios, educación, ingresos, empleos y otros factores. Ahora bien, sí que es claro que las mujeres negras se discriminan desde dos ópticas. Primero, cuando no se les permite adquirir los conocimientos necesarios para ser parte del mercado laboral, a la educación, a la salud, a diferentes espacios que le permitan tener un adecuado desarrollo personal. Y la segunda es la discriminación que se da en el mercado, es decir, que una vez desarrolladas con muchísimo esfuerzo las capacidades y habilidades se siguen discriminando, y sin duda esto impide su ubicación en opciones laborales en el sector formal. Por lo anterior mencionado, es más que obvio que la mayoría de mujeres afros no cotizan al sistema de seguridad social, y a diferencia de las mujeres blanco-mestizas, tampoco suelen obtener pensión de sobrevivientes que dejan sus cónyuges fallecidos. Esto porque los hombres negros también se encuentran en un menor rango que esos hombres mestizos blancos. Entonces ya vemos que no tienen una pensión propia, pero tampoco tienen una pensión de sobrevivientes. Lo tercero por analizar es el ser vieja. La sororidad engloba las prácticas de colaboración y soporte entre las relaciones de las mujeres y es el espacio propicio para la construcción de nuevas formas de significar la vejez femenina. Los malos tratos hacia las personas mayores están influenciados por patrones culturales, el contexto histórico y los juicios de valor que la sociedad construye en torno a la vejez. El maltrato a esta población no ha tenido la misma resonancia en la sociedad que el maltrato hacia los niños y a las mujeres, pero ese maltrato a las personas mayores se ha convertido hoy en un problema de interés público. El maltrato al adulto mayor es un problema existente que suele permanecer en silencio. El maltrato hacia las personas mayores puede presentarse en diferentes formas. Ese maltrato puede ser físico, psicológico, económico, sexual, se puede dar por medio de la negligencia e incluso por el abandono. El abuso sexual en personas mayores se da principalmente en mujeres, y es a partir de los 75 años donde ese tipo de abuso es mayor. Esto debido a que a esa edad se aumenta la dependencia, el deterioro de la salud y el envejecimiento social. Y son los adultos mayores con deterioro cognitivo y demencia que experimentan más abusos porque es menos fácil detectarlos. Además, es común que las personas mayores no se reconozcan como víctimas del maltrato por diferentes motivos, como el temor a las represalias o el temor a ser institucionalizados en centros geriátricos. Por estos motivos, muchos adultos mayores prefieren negar el maltrato al cual son víctimas. Desde la perspectiva de los estudios de género, se elabora una reflexión en relación al origen del concepto de sororidad,
el cual constituye el eje que articula dos categorías, las mujeres y el envejecimiento. Y es que es claro que el envejecimiento entre hombres y entre mujeres es diferente. Las vivencias y experiencias en la vejez son una situación personal y vital. Cuando se piensa en un envejecimiento diferenciado, lleva a reflexionar en temas diversos como el género, la salud, la menopausia, la economía, la violencia, la vulnerabilidad y la pobreza. Al ampliarse la esperanza de vida del cuerpo, se va modificando. El cuerpo se ve de manera distinta. Hola, mi nombre es Andrea Córdoba y yo me identifico como una mujer negra. Para mí ser una mujer negra significa reconocer toda una trascendencia histórica que nos ha marcado como sujetos, pero más allá de una identidad también es un estilo de vida que marca mi forma en la que me relaciono con los otros y que determina, digamos, mis cosmovisiones y las formas en las que me acerco al mundo. En una primera instancia, considero que ser mujer negra es una conjugación de desigualdades, no solo por el hecho de ser mujer, sino que también está la otra connotación que es ser negra. Claramente eso simboliza que muchas veces como mujeres negras nos vemos discriminadas en muchos espacios y también sufrimos casi que todo tipo de discriminación. En mi caso, y respondiendo pues a la pregunta que me hace Kelly, claro que me he visto discriminada al ser mujer negra, especialmente en contextos, no ahora, sino más que todo en el pasado, digamos que cuando desconocía mucho sobre lo que es ser mujer negra, qué connotaciones tiene, pero digamos que en muchos espacios siempre se me negó alguna posibilidad, más que todo cuando me encontraba en el colegio. Por ejemplo, se me negaba a participar de ciertos espacios, pero nunca se usaba como el término de que es porque eres mujer negra, sino que siempre había una excusa para negarme como la participación. También creo que hay muchos otros espacios donde probablemente nos hayan discriminado y no lo hayamos notado, eh, pero en cierta medida creo que también en este punto hay una postura política fuerte en mi vida, entonces digamos que puedo diferenciar cuando alguien está discriminándome y finalmente creo que, bueno, finalmente soy una defensora de lo que soy y me enorgullezco de ser lo que soy. Entonces, en ese sentido, digamos que no permito muchas veces, o la mayoría de veces, que las personas me agredan. Envejecer en la mujer es hablar del envejecimiento del cuerpo, es el envejecer de una belleza situada socialmente en un cuerpo físico. Y es que el rechazo social por el cuerpo de la mujer mayor es alarmante, y esto no es más que producto de un mercado reglado por la juventud y la delgadez, pues es la cultura occidental una de las que más promueve los sentimientos negativos hacia la vejez, y esto se ve reflejado en las prácticas a una mujer porque a una mujer no se le pregunta la edad. Es en ese punto donde comienza el ocultamiento de la edad femenina, por la falsa creencia de que hay cosas en los cuerpos de las mujeres mayores que deben ser escondidas, que es algo de lo que sencillamente hay que avergonzarse. Es por ello que se hace necesario que se haga una verdadera oposición a las narraciones negativas que se hace sobre el envejecimiento. Y obviamente esto implica que se hagan diferentes lecturas, discursos sobre los cuerpos, la edad, la belleza, y que se haga necesario combatir esos límites estrechos entre la belleza y la edad, que son aceptados socialmente. Es necesario pasar de una cultura antiedad a una cultura proedad. Por lo anterior, se hace obligatorio que haya una sororidad en los procesos de envejecimiento femenino, pues solo las mujeres pueden hacer visible, es desde ese territorio de la experiencia y de las vivencias, desde donde debe haber un apoderamiento colectivo, es desde ahí donde debe haber una verdadera sororidad. Sororidad es la hermandad, es el lazo entre hermanas. Se denomina el apoyo de una mujer hacia otra, siendo sinceramente empáticas con las otras. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Mosquera, hago parte del programa Martin Luther King, más conocido como MLK Program. Me autorreconozco como una persona afro, descendiente de personas afro. En este caso quiero comentarle un poco sobre mi abuela. Ella toda su vida trabajaba en el campo para la autosustención, lo cual le ha impedido trabajar de manera formal y estable. Debido a esto, actualmente se encuentra sin una pensión. En el caso de mis abuelas, tanto materna como paterna, se desempeñaron principalmente como agricultoras.
Mi abuela paterna, fuera de ser agricultora, también vendía pescados en el mercado. Y mi abuela materna, fuera de cultivar diferentes alimentos, vegetales y frutos propios de la región chocuana, se también criaba animales como gallinas, patos, cerdos. Ninguna de las dos se encuentra pensionada en estos momentos y creo que la razón principal es debido a las circunstancias y faltas de oportunidades, tanto laborales como educativas, que tenían las mujeres en aquellos tiempos. Y además porque tenían como que cumplir obligatoriamente ciertas funciones en el hogar. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de mi abuela materna. Mi abuela materna es del municipio de Condoto, Chocó, y en su época su principal fuente de ingresos era elaborar productos chocuanos, tanto pasteles, que pasteles es lo mismo que tamal, ñames, almuerzos, dulces típicos como cocadas, entre otros. También vendía gallinas, ella misma las criaba y las vendía. Entre otros, o sea, todo lo que aparecía, mi abuela hacía lo posible para hacerlo y venderlo. Y eventualmente salía a las calles del pueblo a venderlo con sus hijas. Ya después trabajó un tiempo en la alcaldía de Condoto, haciendo citaciones, pero duró muy poquito, fue un corto periodo de tiempo. Y mi abuela goza con pensión, pero por parte de su esposo ya fallecido, que falleció en el 2007. No cuenta con seguridad social, pero sí muy buena medicina prepagada. Hola, soy Karina Mosquera y mi abuela materna se llama Zulma del Carmen Inestrosa. Ella trabajó por más o menos 10 años como madre comunitaria en Quibdó, Chocó. Ella tenía un CAI, pero en este momento ella no se encuentra pensionada porque dejó de cotizar al Seguro Social. Mi abuela, ella siempre trabajó en el campo junto a mi abuelo. Ella era agricultora, trabajaba en el campo, cultivaba pues sus propios productos, y además de eso pues hacía dulces de panela, entre otras cosas. Ella nunca trabajó en una empresa, entonces nunca se jubiló ni obtuvo pensión. Por último, les quiero hablar sobre mi vida como una mujer negra. Desde que eres niña comienzas a sentir la discriminación por ser negra, comienzas notando que tu cabello es distinto, que no puedes hacerte los mismos peinados, que tú debes sufrir un doloroso trenzado en el cabello solo para verte bien. Comienzas a notar a medida que creces que eres la negra del salón, que eres la persona en la cual recaen las burlas. Mi nombre es Kelly Johanna Isaza, soy hija de una pareja homosexual y es en este punto donde comienzo a sentirme diferente. Para mí, el explicar por qué tenía dos mamás era demasiado complejo. Es más, era algo que ni yo misma comprendía. Solo escuchaba que mis compañeros hablaban de su mamá y de su papá. Y así pasé toda mi vida escolar, escondiendo que soy hija de dos mujeres y queriendo cambiarme. Cuando eres una niña negra, sometida a burlas, presiones sociales, buscas mil formas de escapar, buscas métodos de blanqueamiento para sentirte un poquito aceptada. Y es por esto que a los 12 años comencé a alisarme el cabello, a llamarme a mí misma como Canelita Pasión, morena, negra pero bonita. Pero todo esto nunca fue suficiente, y no fue hasta que comencé un proceso de liderazgo afro que logré aceptar que soy una mujer negra, que no fui la única que fue discriminada y abusada. Es solo hasta ese punto que entiendo que mi cabello es un símbolo de lucha. No es sino hasta ese momento que comprendo que no necesito un desrizado para ser yo, para ser bonita y para aceptarme. Todo mi proceso de autorreconocimiento como mujer afro ha sido lento, y aún me falta conocer muchísimo sobre nuestra historia, y al tener dos mamás blanco-mestizas lo dificulta más, pero espero seguir en este proceso, espero llegar a conocerme y ser una mujer grande, ser una mujer independiente y orgullosa de ser negra. Cuando envejezca, quiero estar tranquila, quiero tener la vida que llevaría un estoico, pues quiero vivir con ausencia de emociones negativas como el odio, la ansiedad y el miedo. Quiero ser una mujer sabia, quiero aprender a controlar mis pasiones a través de la virtud y de la razón. No espero tener muchas cosas materiales, me bastará con tener lo suficiente para vivir dignamente, para vivir tranquila, y espero haber llevado mi vida por el camino del bien. Para aquel entonces deseo haber forjado mi carácter, espero haber logrado tener un ahorro que me permita ser una mujer independiente y sobre todo espero para aquel entonces ser filósofa. Espero poder hacer una estética de mí misma, espero cuidar de mí, espero cuidar del otro y espero cuidar al mundo. Muchas gracias.